Buenos días, ¿cómo están? Bien, Buenos ¿viste? días. Buenos días, profe. Buenos días. Ok, habíamos quedado en un ejercicio que estábamos haciendo, ¿no? Lo íbamos a resolver. Entonces, les comparto. Listo. ¿Ahí pueden ver? Sí, señor. Ok, primero noto que aquí se nos olvidó algo pequeño. Es decir, de este diagrama de cuerpo libre sacamos se nos olvidó aquí la masa por la aceleración, entonces venga, la coloco. Está pasando la basura. No puede faltar. Listo. Y me voy a llevar ese diagrama de cuerpo libre que es con el que voy a resolver el resto del ejercicio. Entonces, recuerden que en este sistema de coordenadas deberían salirme 6 componentes. Y si tomo el otro me deben salir 9. Entonces, vamos a ver cuántas me salen acá. ¿Cuántas escribo? Ok. ¿Por cuál componente vectorial vamos a comenzar? Las gafas están Por malucas. la componente Y. Y', ¿cierto? Entonces, hagamos la sumatoria de fuerzas en Y', que sería igual la normal menos esta componente del peso. ¿Qué componente vectorial del peso sería? Seno. Bueno, vamos a hacerlo una vez, por así decirlo. Aquí, ¿qué vamos a hacer de aquí en adelante cada vez que veamos esa clase de componentes? Primero, aquí tenemos la magnitud del vector. Segundo, ubicar el ángulo. En este caso sería este. Bien. Aquí tendríamos dos componentes. Si queremos de este dibujo pasar a mi sistema de coordenadas. Es decir, aquí tendríamos la componente del peso en X, porque va en dirección de X, sería esta. Y acá tendríamos la componente en Y, que sería esta que está acá. Bien. Si nosotros queremos escribir, por ejemplo, el coseno de ese ángulo θ, ¿cuál es la definición de la función trigonométrica coseno? ¿La hipotenusa sobre qué? El cateto adyacente por la El cateto hipotenusa. adyacente, ojo, el cateto adyacente del ángulo, ¿no? Quiere decir que sería WY. Entonces me quedaría W sobre WY. Y el seno del ángulo me relaciona qué lados, la hipotenusa con el lado opuesto al ángulo. ¿Listo? Entonces, WX. Ok, de ahí podemos llegar a saber cómo son las dos Profe, componentes que quiero calcular, señor. arriba no va el cateto y abajo la Ah, hipotenusa. tiene toda la Señor, razón, lo escribí re mal. Qué pena. Listo. Lado adyacente sobre hipotenusa, tiene toda la razón. Seno de θ, lado opuesto sobre hipotenusa. Ok. Entonces, si quiero calcular la componente de Y del peso, no tendría más sino que despejar la hipotenusa por el coseno de θ. Y por el seno de θ. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Que si estoy haciendo la sumatoria de fuerzas en Y, yo necesito es este, que es con el lado adyacente, por lo tanto es con coseno de θ. Si yo estoy calculando la sumatoria de fuerzas en X, yo necesito este, que es con el lado opuesto, que es con el seno de θ. ¿Vale? Tenemos que tener en cuenta esa clase de cosas cuando hagamos nuestra decomposición en componentes. Entonces, para este caso, la de X no es con el coseno de θ, como puede llegar a ser en muchos ejercicios, ¿no? La forma más normal, por así decirlo. Tenemos que mirar si es con el lado adyacente o con el lado opuesto. Entonces, ahora sí, sumatoria de fuerzas en Y' sería igual a la normal menos, ¿qué componente? ¿Coseno o seno? Coseno. Coseno. Ok. Coseno de θ. Muy bien. Igual a, ¿hay aceleración en este eje?
No, no hay. Igual a 0. ¿Listo? ¿Qué quiere decir? Que de aquí puedo despejar de una vez la normal. La normal sería igual a W, es decir, masa por gravedad, coseno de teta. Más sencillo. Muy bien. Ahora hagamos la sumatoria de fuerzas en X prima. Listo. Tendríamos lo siguiente. En X prima positivo tendría la fuerza de fricción, F sub K, más esta componente del peso, que sería ¿qué componente? La que tenemos aquí al lado A, con seno de teta, con el lado opuesto. Perfecto. Esas serían las dos componentes, las dos fuerzas que son positivas. ¿La normal tiene componentes en X'? No, no tiene. Perfecto. Menos la única fuerza que va en contra, que sería la fuerza F, igual a la masa por la aceleración. ¿En qué dirección vectorial está la masa por la aceleración? ¿Positivo o negativo? Negativa. Negativo. ¿Listo? Entonces menos la masa por la aceleración. Hay otra manera de hacer esta clase de ecuaciones para que de una vez me quede aquí positivo. Se acostumbra, y es tomar las fuerzas que vayan en esa dirección vectorial como positivas. Quiere decir que si la aceleración es positiva en menos x, pues todas las fuerzas que vayan con ella son positivas y todas las fuerzas que van en contra son negativas. Me quedaría exactamente la misma ecuación. X' será igual a f positiva menos f sub k menos la componente del peso que es con el lado opuesto, igual a la masa por la aceleración. Profe, ahí no sería como multiplicar por -1 toda la ecuación. Que es exactamente lo mismo. Es decir, no importa qué camino tome usted, si quiere hacerlo respetando el hecho de que las fuerzas en X positivas son positivas, o si quiere hacerlo en dirección de la aceleración. Al fin y al cabo, las dos ecuaciones que yo tengo acá, puedo llegar una a la otra multiplicando ambos lados por -1. ¿Sí? Cojo la ecuación de arriba y multiplico aquí por -1, y multiplico acá por -1 y obtengo la de abajo. O sea, puedo hacer exactamente lo mismo. ¿Listo? Ya es a preferencia de ustedes. Si quieren tomarlas como positivas o negativas, ya es preferencia simplemente de lo que ustedes quieran. No pasa absolutamente nada. Muy bien. ¿Qué sigue? Bueno, voy a tomar alguna de las dos. Yo creo que tomaría esta de abajo, porque ya tengo la fuerza positiva. No necesito llegar y molestar mucho con eso. Entonces tendría la fricción, que vale la pena por acá escribirlo, es igual a nu sub k por la normal. ¿Listo? Y la normal ya la tengo acá. Entonces me quedaría f menos nu sub k por la normal, masa por gravedad, coseno de teta. Menos el peso, masa por gravedad, seno de teta, igual a la masa por la aceleración. ¿Ok? Tengo la fuerza, que es lo que me interesa del ejercicio, creo, que me están preguntando. ¿Qué fuerza va a aplicarse? Sí. Pues la puedo despejar. Fuerza F va a ser igual. A eso. ¿Estamos claros? ¿Va bien? ¿O tienen alguna duda hasta ahorita? Ok. Todos los términos de la derecha tienen en término común la masa. ¿Sí? La masa está para los tres términos. Y dos de esos tienen en término común aparte de la gravedad. Así que puedo llegar a sacar esos términos como factor y dar la respuesta final. Sería igual a la masa que multiplica a la aceleración
más la gravedad por. ¿Listo? A eso me refiero. Todos son masa por alguna aceleración. Solamente que para la aceleración A, pues tenemos solo un término, ma. Y para G, pues ya tenemos más cositas. Tenemos acá el seno de teta. Y para el otro tenemos nu sub k por el coseno de teta. ¿Listo? Y esa era una de las respuestas que estaban en CPL, excepto que aquí creo que había un signo mal. Aparecía como un menos o algo así. ¿Preguntas de este ejercicio? Gente. Pregunten ahora. Profesor, qué pena. Señor. Ahí al final la fuerza, usted reemplazó la fuerza normal por... Ah, acá. Sí, señor, ahí reemplazó la fuerza normal por la fricción. No, la normal aquí la tenemos. Es eso. Ya veo. Listo. O sea, ya la hemos calculado ayer. Sí, cogí este F sub K, esta fuerza de fricción cinética, que es mu sub K por la normal, y la normal ya la hemos calculado. Bueno, acá reemplacé W. Eso es lo que hice en esta parte. Listo, gracias, profe. Bueno, y los demás, gente, los que nunca han escuchado la voz, ¿qué opinan? ¿Hay gente que le hemos escuchado la voz alguna vez? María J le hemos escuchado la voz. Me pregunto, Gabriel, a Karen. A Sergio, no sé. ¿Todo bien? Podemos llegar a calcular el mismo ejercicio, pero siendo tercos. Es decir, podemos llegar a calcularlo en mi otro sistema de referencia. ¿Sí? Nosotros ya lo calculamos utilizando x' y y', ahora calculémoslo utilizando x y y. Ya no nos van a salir 6 componentes, de hecho no hicimos esa revisión. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 componentes. Ahora podemos llegar a escribirlo en términos de 9 componentes que me deben salir del otro lado. Entonces voy a copiar este diagrama de cuerpo libre, que me va a servir para hacer el siguiente. ¿Listo? Este ya no lo necesito en x' y... Uy, en x' y y', sino en x y y. Entonces, puedo llegar a dibujar las mismas fuerzas que tengo. Primero comienzo con el peso. Ok. Fuerza de fricción. Que va hacia acá. Ahorita le coloco los nombres, que me rinde un poco más. La fuerza F y la fuerza normal. Y fuerza F. Listo. Ángulos. Bueno, la fuerza F está con respecto a la horizontal, la fuerza normal está con respecto a la vertical, la fuerza de fricción está con respecto a la horizontal. ¿Está bien? La información que tenía del diagrama de cuerpo libre general a esta que es solamente para X y Y. ¿O falta algo? Bueno, me falta la masa por la aceleración. Acá. Eso, pero ¿está bien el resto de cosas? Ya. ¿Está claro? ¿Por qué, por ejemplo, no necesito este ángulo de aquí? Porque no voy a hacer la descomposición en X' y Y'. El peso es la única que ya está en X y Y. No necesito esa sumatoria de fuerzas. Ahora, ¿qué sumatoria de fuerzas debería ser primero? ¿La de X o la de Y'?
¿Por qué hicimos primero aquí la de... Profe, ahí sería la de Y prima, pero no sería, digamos, como descomponer la normal. Ajá, pero bueno, aquí hicimos la de Y' porque de una vez acabamos la normal, ¿sí? Pero acá si hacemos la de Y', de hecho no vamos a obtener la normal, vamos a obtener una componente normal. Entonces casi queda igual. Vamos a llegar a sacar la sumatoria de fuerzas en Y' primero y sería la normal, ¿por qué componente? ¿Por seno o por coseno? Seno. Coseno de teta. ¿Ok? Es decir, estamos calculando esta. ¿Hay otra que sea positiva? Sí, la componente de la fuerza F más F. ¿Coseno o seno de teta? También coseno, ¿no? Miren cómo está el ángulo. No, ahí sería seno. Quiere decir que aquí estamos calculando el lado, pues, Profe, ahí sí es porque es respecto a la horizontal y no a la vertical, ¿cierto? Creo sí, que tienen respecto a esa la relación. horizontal. Ujú. Entonces acá cuando estamos mirándolo con el lado adyacente, coseno de teta, pero acá estamos mirándolo con respecto al lado opuesto. Son las mismas, la misma dirección vectorial lo que estoy calculando. Normal en Y, fuerza en Y. ¿De acuerdo? Y mire, ese resultado de la fuerza en Y también se ve acá en la fuerza de fricción en Y, donde tenemos ese lado opuesto. Entonces también va a ser con seno. O sea, son coseno para la primera, la normal, más seno menos seno. Esta es negativa. ¿Listo? Perdón. Ok, fuerza de fricción. De nuevo, ¿por qué componente sería? Seno. Seno. Seno de teta. ¿Listo? ¿Hay alguna otra que esté en Y? El peso. El peso. El peso. Voy a escribirlo como peso. No pasa nada. Listo. Igual. ¿A qué? ¿A cero? ¿O a qué hacemos igual? ¿O tenemos componente de la masa por la aceleración? Pues sí Sería tenemos, profe. Sí tenemos. multiplicado por Entonces no, cero. no podemos llegar a quitarlo. Ajá. Tenemos acá la masa por la aceleración y sería también el seno del ángulo por ese lado, pues. Perfecto. Podríamos escribir la de x o podríamos trabajar un poquito esta ecuación porque aquí mire que tenemos la normal y acá también está la normal. ¿A qué me refiero? Porque ahí también está la normal porque la fuerza de fricción cinética es igual a nu sub k por la normal. ¿Listo? Quiere decir que este valor va a ir acá directamente. Acá un segundito. Entonces, ¿por qué quiero hacer esto? Para poder despejar la normal. La normal la necesito despejar de algún lado. ¿Sí? Bien podría ser de esta ecuación o bien podría ser de la otra, de la de x. De hecho, podría ser de la de x. Al final acá vamos a tener menos términos allá. Entonces, si quiere más bien aguantemos acá. Por ahora dejémoslo así. Bueno, esta canción no quiero borrarla. Listo. Tendríamos ahora sumatoria de fuerzas en x'. Podemos llegar a tomar la dirección de la izquierda como la dirección positiva o la dirección hacia la derecha. Aquí me da casi que igual. Entonces podemos llegar y tomar la componente de f, que está hacia la izquierda, como positiva. Sería f por seno o por coseno de teta. Estamos calculando esta componente. Coseno. Seno. Entonces tendríamos acá f coseno de teta. ¿Okay? No hay ninguna otra fuerza en esa dirección. Es la única positiva. El resto, negativas. ¿Qué fuerza tendríamos acá para la normal? Bueno, Normal por el seno. el seno de teta. Muy bien, normal. Por el seno de teta. Listo. Menos la fuerza de fricción. Por el coseno. Ok, good. Coseno de teta. Listo. Igual, ¿por qué igual? Pues porque el peso solamente tiene componentes en menos y, no tiene componente en x.
Y esto sería igual a la masa por la aceleración. ¿Por qué? ¿Por el seno o por el coseno de teta? Por el coseno. Muy bien. ¿Listo? Ahora sí, quiero reemplazar este valor acá. Espera, se me cerró algo. Ah, ok. F coseno de teta menos la normal seno de teta menos masa por aceleración por el coseno de teta. ¿Listo? Ok, puedo llegar a sacar factor común de la normal, como les había dicho. Lo puedo hacer de la ecuación de arriba o lo puedo hacer de la ecuación de abajo. Vamos a intentarlo de la ecuación de abajo. Me quedaría F coseno de teta menos. Ojo, voy a factorizar ese menos. Quiere decir que aquí lo que viene dentro de los paréntesis va a quedar positivo. Listo, aquí tendríamos el seno de teta más nu sub k coseno de teta igual a lo que está a la derecha. ¿Ok? ¿Está claro? Ojo, esta parte del ejercicio va a quedar obviamente más largo que el anterior, ¿no? Mucho más largo. Estamos hablando de 9 componentes. De hecho, no las contamos. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ahí están las 9 componentes. Listo. Voy a despejar esa normal. Me quedaría la normal igual a f coseno de teta. Esta pasa al otro lado a sumar y esta pasa al otro lado a restar. Coseno de teta. ¿Listo? Lo que está multiplicando la normal, ahora lo voy a pasar a dividir. ¿Ok? Y este resultado de la normal que lo saqué de la ecuación de x' lo voy a reemplazar en la ecuación de y'. Pregunta, ¿estamos claros lo que estamos haciendo? Sí, señor. Profe, cuando pasó a multiplicar y a dividir para despejar la normal, multiplicó por menos uno a ambos lados también, ¿cierto? Pasa la normal al otro lado, sí, básicamente es lo que hice. Pero Vale. aquí la normal está negativa. Entonces la paso acá, queda positiva y la masa por aceleración, intercambio de lugar estos dos términos, mejor dicho. ¿Okay? Este me va a ocupar aquí el Mm, valor negativo, este pasa al otro lado como positivo. Entonces me queda lo que está a la izquierda sobre lo que está multiplicando la normal. vale, profe. Bueno, lo puedo llegar y pegar acá a los resultados anteriores. Yo creo que la parte de arriba primero organizarla un poquito. Es decir, aquí tendríamos normal coseno de teta más f seno de teta menos, no he reemplazado esa fuerza de fricción, y su por la normal. ¿Listo? Voy a sacar término común también de aquí de la normal. Es decir, podría llegar a escribir que la normal multiplica a coseno de teta menos nu sub k seno de teta. ¿Listo? Y quiero pasar las otras cosas al otro lado. Al otro lado tengo masa por aceleración por el seno de teta. Ahora me quedaría más el peso, voy a escribirlo como mg, más el peso. Y esta fuerza seno de teta que va a quedar negativa. F seno de teta. ¿Está claro?
Sí, señor. ¿Sí? Bueno, vamos a ver. Puedo reemplazar ahora sí la normal, este valor que tenía acá, y ya eliminar esa ecuación que la traje ahí solamente como para referencia. Creo que la cosa se va a crecer, entonces voy a empezar a escribir un poquito más pequeño. Me dicen si no ven bien o algo así. Más pequeño, bueno, más ajustado, por así decirlo. ¿Listo? Igual, la parte de la derecha no la cambié. ¿Qué fue lo que hice? Simplemente aquí reemplacé la normal. No hice nada más, ya puedo quitar la parte de abajo que tenía como referencia. Bien, quiero hacer dos cosas en esta siguiente operación. Primero, quiero hacer el producto de f coseno menos ma coseno por esto que está multiplicando acá. O sea, me toca hacer la multiplicación de dos cosas, ¿no? Dos cosas por dos cosas. Y esa parte que tengo abajo, ese seno de teta más mi su k coseno de teta, quiero mandarlo a multiplicar al otro lado. Entonces, eso ya me va a salir un poquito grande. Creo que lo debo dejar en dos líneas. No hay de otra. ¿Listo? Para la parte de la izquierda me quedaría f coseno de teta, ojo, que sería, es decir, este término, ¿verdad? F coseno de teta, que sería este término por este coseno de teta, es decir, coseno cuadrado de teta. ¿Sí está claro lo que estamos haciendo? Sí, señor. Vale, más este coseno de teta de nuevo, o podemos hacerlo acá, f coseno de teta, pero por menos mu sub k seno de teta. Entonces primero el primer término de la izquierda por los dos de la derecha. Bueno, no me quedaría menos, me quedaría más. Perdón, no me quedaría más, me quedaría menos. F mu sub k seno por coseno. ¿Ok? No fue más lo que hice. Ahora voy por el segundo término. Ese es negativo con algo positivo, me va a quedar negativo también. MA coseno de teta, y ya estoy multiplicando por un coseno de teta, así que me queda coseno de teta cuadrado. ¿Listo? Sigo. Tengo acá menos y menos, me va a quedar más. Masa por aceleración, mu sub k, y de nuevo seno de teta por coseno de teta. ¿Listo? Y esos son los cuatro términos que me quedan. Allá hice el producto de este por este, luego el primero por el segundo, luego este segundo por el primero, y luego de nuevo el segundo por el segundo. O sea, son los cuatro productos que hice y ahí están los cuatro productos. ¿Está bien? Parece que no hay errores. Están mirando con calma, ¿no? Bueno, una cosa que vamos a hacer al menos una vez en la vida. Y todo esto debe ser igual a. Recuerden lo que les dije, voy a hacer el producto entre estas dos cosas cuando las pase a multiplicar al otro lado. Creo que voy a colocar el resultado de una vez, o sea, el base de producto de una vez. No vale la pena llegar y coger esto y hacer una sola línea para decir voy a multiplicarlo por esto. ¿Okay? Entonces el primero sería seno de teta por el primer término, el primero. Entonces aquí tendríamos masa por aceleración por el seno cuadrado de teta, porque aquí lo estoy multiplicando por otro seno. ¿Listo? Más masa por gravedad por el seno de teta, que es lo que estoy multiplicando, y menos F
y seno cuadrado. Aquí tengo seno y acá también. Abrumante, claro, falta algo. Se ve un poquito grande las operaciones, un poquito largo, ¿cierto? ¿Pero me está siguiendo? Sí, Bueno, me sí, alegro. profe. Entonces, tendríamos para la parte de este término masa por aceleración por nu sub k por seno por coseno, ¿sí? Este seno, este coseno. Seno de teta, coseno de teta. Creo que no va a acabar el resto. Ok. Más masa por gravedad, nu sub k por coseno de teta. Listo. Y me falta un pedacito, creo que lo voy a tener que escribir aquí abajo. Menos f nu sub k y seno coseno de teta. Bueno, quedó gigante. ¿Sí? O sea, miren, miren cómo el solo hecho de trabajar 6 componentes me ahorra muchísimas cosas. Cuando tengo 9 componentes, las ecuaciones y los pasos son significativamente más grandes, lo que estamos haciendo acá. Vamos a ver qué podemos llegar a simplificar. Por ejemplo, observen algo. Aquí tenemos un f coseno de teta de un lado de la ecuación y del otro tenemos un menos f seno de teta. ¿Cuánto es la identidad trigonométrica de coseno más seno cuadrado? 1. 1. Entonces, esas cosas las podemos agrupar. Y no es el único, porque también aquí se repite, voy a señalarlo rápidamente, los que puedo llegar a agrupar. ¿Okay? No es el único porque acá tengo la masa por la aceleración por el seno de teta y por el coseno de teta. A ambos lados de la igualdad. Entonces los puedo llegar a trabajar. Y de pronto hay cosas que yo puedo llegar a cancelar. ¿Por qué? Porque aquí tengo la fuerza F por nu sub k por el seno por el coseno. Y acá tengo la fuerza F por nu sub k por el seno por el coseno. Estos dos términos se me cancelan. Tienen el mismo signo y están a ambos lados de la igualdad. La parte izquierda negativa, la parte derecha también. Entonces, adiós. Otro que se me va, aquí es MA nu sub k seno por coseno, MA nu sub k seno por coseno. Son dos términos iguales, o igual signo, a ambos lados de la igualdad. Entonces, adiós. ¿Listo? ¿Qué más puedo llegar a cancelar? No más. No puedo cancelar nada más. Entonces, voy a agrupar primero el término que tiene f con el seno y el coseno. Tengo que elegir un lado, ¿no? Veo que del otro lado el igual está como negativo, entonces lo voy a pasar mejor a la izquierda para que quede positivo. Quedaría f seno cuadrado de teta más coseno cuadrado de teta. ¿Listo? Este cuadrado con el coseno, aquí está negativo, entonces mejor lo paso al otro lado. ¿Sí? Entonces, del otro lado quedaría masa por aceleración por seno cuadrado de teta más coseno cuadrado de teta. ¿Sí me siguen? Ok. Ya Señor. lo único que me queda son los términos que no tengo subrayados o cancelados. Así que me queda del otro lado de la ecuación mg seno de teta más mg mi sub k coseno de teta. Y listo. Aplico la identidad que habíamos mencionado. Esto es igual a 1, esto es igual a 1. Y ya podemos escribirlo un poquito más compacto. Colocar primero el sub k. Listo. Creo que ya volvimos a un término que podemos reconocer. Tenemos término común de la masa para todos los términos y la gravedad para 2. Entonces escribimos eso.
F igual a la masa por aceleración más gravedad, término común, con el seno de teta más mu sub k coseno de teta. ¿Listo? Voy a llegar a copiarlo. Voy y comparo con el que ya teníamos. Son idénticos. ¿Ok? ¿Qué metodología les parece más sencilla? Es decir, es muy importante tener en cuenta esto para resolver los ejercicios, ¿no? No es lo mismo estas 6 componentes a 9 componentes. Es un mundo de diferencia. Miren la metodología que seguí aquí. Diagramita de cuerpo libre, ecuaciones de Y, obtengo la normal de una, reemplazo en la de X, bueno, reemplazo en la de X' y ya. Casi que obtengo el resultado de una vez. Me alcanzó tiempo hasta para explicar este pedacito. Mientras que acá es un corre-corre. Tengo las ecuaciones de Y, las ecuaciones de X. Hay que arreglar las ecuaciones de alguna de las dos de esto para poder sacar un término común de la normal. Y esta no es la normal, que no dependa de incógnitas, porque depende de la aceleración, depende de la fuerza F. Cuando vengo y cojo la otra ecuación, también hay que arreglarla. Hay que sacar otra vez término común de la normal, reemplazar la normal, igualar, y me da una cosa monstruosa, y cancelar algunos términos. Es decir, requiere más habilidad y requiere más tiempo para dar el mismo resultado. Entonces, ¿cuándo lo van a hacer? Nunca. O una vez en la vida, mejor dicho. O sea, si Sí. repiten este procedimiento una sola vez para que les quede claro y ya. Nunca más. La idea en adelante, háganlo de manera inteligente. Hagan esto, señor. Yo tengo una pregunta, es que pues yo iba haciéndolo con usted, pero pues yo estaba expresando el peso como W para, digámoslo así, para como entenderlo mejor, Ujú. pero pues es como mejor expresarlo una vez en masa por gravedad como para ver esas casas de factorización que usted hizo, ¿no? Al final. Sí, no, aquí puedo hacerlo como o sea, me hubiera quedado aquí W. Pero al final sí ya lo puedo llegar a factorizar más fácil. Así, hasta aquí podríamos tenerlo igual, o sea, pero con W, ¿no? Y acá pues ya es bueno reemplazar que es W. Sí, para poder aplicar, si no, entonces no se Sí, puede. tal cual. Regálame un segundito. Perfecto. Bien. Hagamos este ejercicio, de hecho, dos ejercicios rápidos. Y son ejercicios que yo de pronto les había dejado aquí como planteado. Cómo calcular mu sub k y cómo calcular mu sub s. Es decir, cómo por medio de ejercicios que describan cosas que yo puedo llegar a hacer experimentalmente o que sean de la vida real, cómo puedo llegar a obtener esos coeficientes. Entonces, con este ejercicio que es bastante sencillo, es la forma más sencilla, creo yo, de obtener el coeficiente de fricción estático, y este otro ejercicio, que también es experimental, para obtener el coeficiente de fricción cinético. Entonces, para este, lo primero que yo necesitaría es un diagrama de cuerpo libre, ¿no? Vamos a hacerlo por acá. X y Y. Y X', Y'. Ok, este ángulo, ¿en cuál de los octantes lo puedo dibujar? Es decir, 1, 2, 3, 4, es decir, hasta 8. ¿En cuál de ellos este ángulo lo puedo llegar y pasar directamente a mi diagrama de cuerpo libre? La segunda parte. A la segunda parte, ¿cómo sigue acá? En el segundo No, cuadrante. primer Ok, cuadro. acá, bueno, este, ¿cierto? Aquí en este octante está. Pues llego octante porque está dividido en 8. Se acabó. Sí, lo puedo llegar a dibujar ahí. Este sería el ángulo teta. ¿Ok? ¿Qué lo tomé del dibujo? Si lo necesito o no para para mi descomposición de fuerzas, ya veremos. Puedo llegar a tomar entonces las fuerzas que actúan sobre el cuerpo. Por ejemplo, por acá está el peso. ¿En qué dirección estará la normal? En Y'.
Ok. ¿Y la fuerza de fricción? X prima, Negativa. Perfecto. ¿Listo? Se está oponiendo a la tendencia de movimiento. ¿En qué dirección va la masa por la aceleración? X prima. positivo. ¿En qué dirección? ¿No hay? No hay No hay, no aceleración. hay. Pero hay tendencia de movimiento, ¿no? Esto tiende a irse hacia abajo. Uy, de hecho, esperen, ¿aquí qué dice? Me coloqué normal, no sé por qué. Profe, yo no entendí por qué puso el peso en Y y no en Y prima. El peso siempre va en dirección de la gravedad, Ah, en la ok. dirección de la aceleración de la gravedad. Sí, Entonces, sí, sí, va. está algo confundido. No, si lo coloca en Y', entonces es Y', la Tierra está en dirección de Y', ni menos Y'. Pero no, aquí la Tierra, pongámosla que va en dirección de menos X. De menos Y, perdón, de menos Y. ¿Listo? Entonces se acaba el peso. De hecho, en todos los dibujos, en absolutamente todos los dibujos, hemos colocado el peso así. Bueno, cuando cambiamos a X y Y', sí, por supuesto, el peso ya tenemos que mirar en qué dirección va, pero si lo miramos en X y Y, siempre va hacia abajo. ¿Listo? Bueno, eh, voy a marcar unos angulitos que podría llegar a necesitar. De hecho, el ángulo inicial es el que no necesito, ¿no? Porque ya voy a hacer la descomposición en X y Y'. Pero si quiero hacerla en X y Y', sí necesito este que es el de teta. Recuerden que este es, este no es, este es. ¿Listo? Bueno, tendríamos acá sumatoria de fuerzas en qué eje primero. En Y', ¿sí? Lo más sencillo, que sería igual. Normal menos. ¿Qué componente del peso? ¿Seno o coseno? Seno. ¿Cuál? Seno. ¿Seno? Coseno, El ¿qué seno me da podría esto. ser? El seno es el lado opuesto. Coseno. Siempre grábense eso. El seno es el lado opuesto. Entonces, mg coseno de teta igual a 0. Y ahí tengo la normal. Mg coseno de teta. ¿Listo? Bien. Hagamos la sumatoria de fuerzas en x' y sería igual. Positivo tendríamos ahora sí el peso proyectado, quiere decir que sería con el lado opuesto, mg seno de teta. Listo. Menos esta fuerza de fricción. Voy a colocarla de una vez como nu sub k o la normal. ¿Ok? Igual a 0. Ahorrar lápiz. Vale. Puedo llegar y reemplazar esta normal aquí en esta ecuación de una vez. Me quedaría masa por gravedad seno de teta menos nu sub k masa por gravedad coseno de teta. Aquí podría cancelar algo de una vez. No sé si lo ven, pero tengo términos comunes masa por gravedad y están igualados a 0. Los puedo cancelar, ¿cierto? O si les parece que es muy sofisticado, entonces puedo despejar primero. Pero es exactamente lo mismo. Siempre que tengo algo igualado a 0 y son los mismos términos, los puedo cancelar. En cualquiera de los dos casos, aquí esto es 0. Aquí esto es, bueno, esto se cancela con esto, mejor dicho. Eso se cancela con esto. ¿Listo? Y ya puedo obtener mi coeficiente de... Uy, espérense, aquí escribí algo mal. Profe, sí creo que la descomposición era negativa, ¿no? No, no es eso. Estamos hablando de fricción estática. Profe, qué pena. Estática. La descomposición es negativa. ¿Cuál descomposición? Profe, qué pena. La componente en el eje X' del peso es lo que hace que la fricción también esté en este momento a 0. ¿Que la fricción sea qué? Bueno, que por la fricción el número de fuerzas en X' sea igual a 0. En x' sea igual a 0. No es porque no tenemos aceleración. O sea, esta sumatoria de fuerzas tiene que ser igual a la masa por la aceleración. Y no hay. Acá no dibujé ningún vector de masa por aceleración porque estamos en el régimen estático. La estamos hallando todo mientras eso está quieto.
¿sí? Entonces en Y' no tenemos aceleración, en X' tampoco. Estamos totalmente estáticos, no se está moviendo. Ahí Es, ajá, en la segunda no le restaría la normal también, ¿no? no, estamos calculando para X', ojo, para X', este eje vectorial, y miren la normal, ¿qué componente tiene? En Y'. O sea, si yo proyecto esta normal sobre X' o sobre Y', no vamos a tener ninguna clase de ángulo, no vamos a tener ninguna proyección. O sea, la normal existe en su totalidad en Y', por eso que está aquí sin ninguna componente. Ok. ¿Listo? La fuerza de fricción también está en X' completamente, pero no está en Y'. O sea, en Y' no me apareció. Me aparece Profe, acá, en X', ahí estamos suponiendo que que esta es la fuerza de fricción estática. el Señor. bloque va hacia abajo, ¿sí? Porque, bueno, pero igual, No, no es que pues, supongamos, es que si nosotros lo dejamos en reposo sobre la superficie, él va a tender a bajar. Lo único que lo puede tener es una fuerza que suponga tendencia de movimiento y es la fuerza de fricción hacia arriba. Bueno, en dirección positiva del bloque. ok. Profe, y ese vector que hace que el bloque tienda a bajar no se escribe ni nada. Es el peso. Es el peso. Es la componente del peso. Esta. Ok, gracias. De hecho, si yo elimino por completo la fuerza de fricción, olvídese de esto, me va a dar que la sumatoria de fuerzas es igual a esta componente del peso igual a masa por aceleración, porque entonces hay una componente del peso que está en dirección de movimiento. O sea, es gracias a la fuerza de fricción que esas dos componentes se anulan. ¿Listo? Que esta componente del peso es igual a esta componente de la fuerza de fricción, pero en signo contrario. Entonces son iguales a cero. Bueno, ahora sí, ya anulamos la masa por la gravedad de ambos lados. Este nu sub s, que es el coeficiente de fricción, se puede escribir simplemente como seno de teta sobre coseno de teta, es decir, tangente de teta. Y eso es todo lo que yo necesito. Yo cojo un libro, le coloco una moneda encima o cualquier otra cosa y empiezo a cambiar el ángulo hasta el ángulo donde esos dos objetos ya no se comporten así, donde ya en la fuerza de fricción no sea capaz de mantener el peso. Quiere decir que la moneda empieza a moverse hacia abajo, se empieza a deslizar. ¿Listo? Y en ese ángulo, justamente cuando se saca la tangente, ese es el coeficiente de fricción estático. Esa es la forma experimental más sencilla de hacerlo. ¿Ok? Sí, señor. Bueno, por acá. Hagamos un diagrama de cuerpo libre rápidamente. Para Profe, este ejercicio. el otro ejercicio decía algo del ángulo también, no solo el coeficiente, creo. ¿Cuál es el ángulo máximo que se puede inclinarse en el caso? Sí, esto es. O sea, si mi ángulo es más grande, o sea, este es el ángulo máximo. ¿Sí? Si mi ángulo es mayor que esto, ya hay movimiento. Ok. ¿Por qué? Porque mis condiciones iniciales es que no hubiera movimiento. O sea, aquí las condiciones como yo las hice es que la masa por aceleración sea igual a cero. Por lo tanto, me está dando automáticamente las ecuaciones que yo le estoy pidiendo porque me cumple la condición física. No hay masa por aceleración. Es igual a cero. Sí, pensé que había que imponer otra condición para el ángulo. No, Pero solo con eso. Es la única que necesito. Que haya una fuerza de fricción tal que evite el movimiento. Si quieren, usted puede buscar fuerza de fricción cobre, papel, lo que sea, o tal material, madera, papel o papel, papel, lo que sea. Coloca dos objetos, hace la inclinación del ángulo, un transportador, mide más o menos el ángulo y si lo busca en unas tablas, cuando usted saque la tangente del ángulo que usted registró, debe ser del 10 al 20% de, bueno, menos del 20% de error, ojalá 10% de error de lo que está registrado en tablas. O sea, el experimento es sencillo y funciona. ¿Listo? Bueno, gente, no sé, creo que este no lo alcanzamos a ver. Me da la impresión. Vamos a analizarlo rápidamente. ¿Qué fuerzas obtengo sobre el objeto? Como siempre va a tener aquí el peso. Me pueden avisar, pero por favor me avisan en serio cuando ingrese el nuevo profesor. Si es que ingresa. Es que es tarde, muchachos. Ok, tenemos acá normal, peso, ¿en qué dirección estará la aceleración?
porque dicen que el objeto se mueve a velocidad constante, es decir, lo va a hacer en todo este sector. Bien, porque es un sector que no tiene fricción. Y luego entra una zona irregular. Quiere decir que ahí se va a empezar a detener. Por lo tanto, yo podría llegar a colocar, aparte de la normal y el peso, ¿en qué dirección tendría dicha fuerza de fricción? ¿En qué dirección tendría la fuerza que lo está deteniendo? Hacia la izquierda. izquierda. Hacia la izquierda. ¿Hay alguna otra fuerza actuando sobre él? La aceleración. Pues la aceleración sí. Bueno, pero no es una fuerza, ¿no? ¿Qué quiere decir? No hay más fuerzas. La sumatoria ahora sí de todas las fuerzas debe ser igual a la masa por la aceleración hacia la izquierda. ¿Por qué hacia la izquierda? Porque la normal y el Profe, peso van a ser iguales. Entonces la única que me va a ocasionar aceleración es la sumatoria de fuerzas en X. No hay más fuerzas. Señor, ahí pues yo pensé que poníamos la aceleración a la izquierda era porque se estaba deteniendo. También se puede ver de esa manera, ¿no? sí, pero también mire lo de que solamente hay una fuerza en esa dirección, que estas dos fuerzas se anulan, por lo tanto la sumatoria de las tres fuerzas, o sea, estos tres vectores, si yo los dibujo puedo llegar a colocar, bueno, tengo aquí un vector, tengo aquí otro vector y tengo aquí otro vector. ¿Qué me queda de resultado de esos tres vectores? Pues este. Porque el que va para arriba y el que va para abajo son iguales, se anulan. Entonces la masa por la aceleración es igual a la fuerza de rozamiento. Ya, profe. ¿Listo? Bueno, gente, intenten solucionarlo. Es decir, necesitamos aquí la sumatoria de fuerzas en Y', la sumatoria de fuerzas en X', y luego de eso vamos a necesitar un valor de la aceleración. ¿Cómo nosotros calculamos la aceleración? Miren el enunciado del ejercicio. Aquí tengo un cambio de la velocidad, es decir, tengo velocidad final, tengo velocidad inicial, tengo un desplazamiento y necesito la aceleración. ¿Qué ecuación me relaciona esas tres? Profe, ahí no sería la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 creo que es, desplazamiento y aceleración. Tal cual. ¿Listo? Si quieren, inténtenlo hacer. Yo les subo esos apuntes a mediodía con el ejercicio resuelto, para no extendernos más. La otra clase sí alcancé a explicarlo, pero aquí hubo más preguntas. No está mal. Pero entonces, inténtenlo hacer y les subo la solución en los apuntes a mediodía. Eso es todo. Listo, profe. Bueno, los dejo. Que estén muy bien. Se cuidan. Vale, profe, gracias. Chao. Gracias, Hasta profe. luego. Cualquier duda, Chao, profe. preguntan. Chao.